Buenas tardes, profesor. Hoy continuando con el avance del proyecto, pues empezamos con nuestro tema, que es el tema del sistema de gestión de colas y atención en tiempo real para el servicio de emergencias y urgencias del Hospital de Emergencias Pediátricas. Bien, continuando con los objetivos del proyecto. Es proponer la implementación de un sistema de gestión de colas que mejore la eficiencia y calidad de atención en el servicio de emergencias. Continuando los objetivos específicos, tenemos 5. Uno de ellos es analizar el funcionamiento actual del proceso de atención en emergencias. Otro es identificar el problema en la gestión de colas y tiempo de espera. Otro es diseñar el modelo de negocio del sistema propuesto. Otro es definir los elementos del modelo del análisis del negocio. Y por último, es recopilar los requerimientos del sistema, más que todo en el personal del hospital. Y continuando, ¿cuál es el problema? El Hospital de Emergencias Pediátricas atiende en niños y adolescentes las 24 horas, los 365 días del año. También referente nacional en urgencias pediátricas. Sin embargo, tiene los siguientes problemas: tiempos de espera, desorganización, las familias esperan sin saber nada, incertidumbres y ansiedad en la sala de espera. Y por último, pues más de 12 minutos por paciente. La solución propuesta. Hemos dado 5 puntos. Uno de ellos es el registro digital. ¿Qué quiere decir? Que automatizando desde el ingreso del paciente sin papeles ni duplicados. Otro es el triaje digital. Clasificación automática por niveles de prioridad. ¿Qué quiere decir? Que 1 es crítico, 2 urgente, 3 menos urgente. Otros son las colas inteligentes. Organiza la atención automáticamente según criticidad sin interrupciones manuales. Otro es el panel en tiempo real, turno, tópico y tiempo estimado visibles en la pantalla para todos los familiares. Y por último, pues es la historia clínica única, que quiere decir que vincula al número de turnos desde el ingreso sin doble registro. Ahora tenemos los requerimientos del sistema, los cuales básicamente controlan lo que nuestro sistema debe ser capaz de hacer. Entre los más importantes tenemos registro de signos vitales y síntomas del paciente en triaje, el cual está registrado con una prioridad alta. Asignar automáticamente las prioridades sea 1, 2 o 3 según los datos ingresados está como prioridad crítica. Generar turno único vinculado al ingreso, el cual va a eliminar el doble registro, el cual es una problemática que tiene actualmente la empresa. Este siendo también ingresado como con una prioridad crítica. Asignar automáticamente el tópico de atención según prioridad del paciente, que está con una prioridad alta. Que las pantallas puedan mostrar en tiempo real la prioridad, el turno, el tópico y tiempo estimado, el cual está con una prioridad alta. Emitir alertas visuales y sonoras cuando el turno es llamado, el cual también está con una prioridad alta, y que el médico sea capaz de visualizar la lista priorizada con turno, motivo y tiempo de espera, el cual está registrado con una prioridad muy alta. Por otro lado, tenemos los requerimientos no funcionales, los cuales definen con qué calidad funciona nuestro sistema. Tenemos 5 requerimientos. La disponibilidad, en donde nos referimos que nuestro sistema funcione el 99.9% del tiempo. El rendimiento, es decir, que el tiempo máximo de respuesta del sistema para registrar un paciente sea menor a 3 segundos. La seguridad, en donde hablamos de aplicar el control de acceso por roles y que los datos de los pacientes sean cifrados. La usabilidad, es decir, que el sistema sea multidispositivos, que funcione en PCs, en tablets y pantallas de la sala de espera. Y también está la escalabilidad, que nos referimos a que nuestro sistema pueda soportar el aumento del volumen de pacientes sin sufrir una degradación. Todos estos requerimientos se pueden visualizar en nuestra matriz de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, con su respectivo ID, tipo, descripción, el caso de uso, requisitos, los actores que actúan en esos requerimientos y su prioridad. Tenemos dos que están registrados o que los tenemos con una prioridad crítica. En específico son los requerimientos funcionales de asignación de prioridad y turno único. ¿Por qué es que están con una prioridad crítica? Es porque si bien todos los requerimientos que están en nuestra matriz son importantes para el sistema, si uno de estos dos falla, nuestro sistema es propenso a no poder cumplir con su propósito. Es por eso que
estos dos son aún más importantes que el resto. Buenas noches, pues todo. Continuamos con la exposición. Bueno, ¿quién usa este tema? Tenemos la parte administrativa, la parte entemelo tiaque, tenemos la parte médico, emergencia, la parte familia paciente, administrador y el tupivito. El administrativo requita al paciente valer el seguro, el entemelo evalúa al paciente y requita los signos, y el médico de emergencia visualiza y prioriza a los pacientes, intermediale a los pacientes, conducta de talo a un panel virtual, y el administrador gestiona los usuarios y contribuye a los sistemas. Y el tupivito en esta parte consulta el historial diario y tu pibita estuvo con atención. Bueno, ¿qué caso le gusta el sistema? En este caso le gusta, vamos a explicarle esto. Caso número 1, que va a tener riquidad, tanto el caso lo que va a asignar la prioridad del estudiante. Por ejemplo, tenemos la parte del caso número 3, que gestiona la cola de atención del sistema. Después va a emitir alerta de turno del sistema. Después va a generar la historia de química del sistema. Después automáticamente genera los reportes administrativos, consulta el hospital o estupidito. En otro caso, visualiza el panel hasta mirar. Después, al tener paciente, módulo médico a médico. Validar este bulo paciente o el último es autenticar. Después vamos a tener otro parte que así funciona en la práctica. ¿Cómo funciona en la práctica? Llega un paciente nuevo, administrativo, inyecta genoma en este caso, o el motivo de la consulta. El sistema valida o seguro automático o te genera contorno de un único y te enlobe requito. El panel de lo que espera te autoriza en instante. El día que evalúa en la vela, como esto, en caso de el entemelo requita los signos vitales. En el módulo decía que en algoritmo asigna en la prioridad. Por ejemplo, uno lote, si en la prioridad, en la letra sonora inmediata médica. Bueno, tenemos la parte médica, tiene la cola, que es el médico te va a dictar, ordenar el mayor seleccionar al siguiente paciente. A toda una atención panel o emite en la parte virtual tonola o una tora o la escala de espera. Si no, no presenta la marca, no presente o avanza o lo siguiente. Relaciones entre casos de gusto. En esta parte tenemos la parte incule. Incule es un caso de uno siempre necesita a otro. Por ejemplo, el caso número 1 va a requitar el paciente. Siempre incluye con el caso número 8. Validar o seguro. Después tenemos requitar el paciente, incluye o la historia de química o itiaque. Tenemos después siempre autorita. Después tenemos la extiende o itiaque la prioridad intacta o inicio de cola o interrumpir la espera. Después tenemos el general o exportar. Por ejemplo, PLT o EXE. Todos los tilaminitalo o EAMIN, tilamin, letalila, por ejemplo, tenemos después el paciente o resistente, cala, historial, TLNI o ya existe. En esta parte la canalización. En la canalización va a tener los usuarios, el sistema personal, AMIN, el temelo, bueno, en este caso el temelo, médico, aminitalo. En esta parte error, va a ir la autenticación y mezcola, básica y sistema. Y aminitalo, que te lea la configuración del reporte y con todo está. Eso sería en esta parte que me ha tocado. Yendo con el diagrama de comunicación, tenemos que este diagrama va a mostrar cómo interactúan los objetos del sistema para registrar al paciente al momento de su ingreso al área de emergencias. Tenemos los 4 objetos que son interfaz registro, controlador paciente, paciente y base de datos. El primer paso es que el recepcionista ingresa los datos de los pacientes, luego se van a validar los datos, se van a crear los datos del paciente y luego se van a guardar al paciente en una base de datos como historia clínica. Por último, se confirma el registro o turno. Aquí tenemos el diagrama de consecuencia, que es un flujo que va a mostrar el proceso de atención del paciente en el área de emergencias desde que ingresa hasta que se genera la receta médica. Tenemos aquí los 5 actores: paciente, recepcionista, sistema médico y base de datos. Eh, Primero, el paciente va a solicitar una atención médica recepcionista. Este va a registrar los datos del paciente en un sistema. El sistema va a guardar esa información en la base de datos. Luego, el recepcionista va a asignar un turno de prioridad en el sistema. El sistema va a mostrar la lista de los pacientes al médico. El médico va a registrar su diagnóstico en el sistema. El sistema luego va a guardar el diagnóstico en la base de datos. Por consecuente, el médico genera una receta médica. Y por último, el sistema va a mostrar la receta y turno al paciente.
Aquí en el análisis de flujo de información tenemos que el diagrama de secuencia representa la interacción entre los actores del sistema hospitalario, mostrando el flujo de la información desde el registro del paciente hasta la generación de la receta. Como ya vimos anteriormente, la interacción entre los actores, el flujo cronológico, hablando de la gestión de información, se tiene lo siguiente, que el registro de datos es donde se capturan y validan los datos del paciente y se almacenan en el sistema. El almacenamiento clínico, la información se guarda en la historia clínica del paciente. Por consecuente, se actualizan los datos del diagnóstico y los antecedentes clínicos del paciente. Por último, se generan los reportes en el sistema para la toma de decisiones. Buenos días, tardes o noches, profesor. En esta ocasión voy a hablar sobre el diagrama conceptual, lógico y físico de este avance que estamos haciendo. Así que primero hablemos con el conceptual. Como se estará viendo en este diagrama, entre lo más importante que tenemos es en que en la entidad paciente es la más importante, digamos, ya que este es el que gira todo el sistema del flujo. Y a su vez, un paciente puede tener una historia clínica, es donde ahí se guarda todo el registro del paciente a lo largo del tiempo. A su vez, el paciente puede tener uno o varios turnos, que este es el número que se le asigna al paciente. En cuanto al turno, este está conectado directamente con triaje. Este va a ser una evaluación clínica del paciente realizada por un usuario, que a su vez el usuario puede poseer, que varios usuarios pueden tener un solo rol. En este caso, de la parte de triaje va a ser el de enfermero. Y en cuanto a triaje, está determinado con la conexión con el tópico atención, es decir, qué tan importante se le debe atender al paciente, y a la vez que está conectado con turno, aunque no se vea claramente. Pero bueno, en cuanto al lógico, tenemos ya un poco más detallados. Entre lo más importante que tenemos es sobre que en la tabla paciente, aparte del ID, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento, posee el ID seguro, un foreign key de la tabla seguro. Esto lo hacemos con el fin de que para saber si el paciente posee un seguro de salud, como el SIS o el EdSalud. En cuanto a la tabla turno, en esta tabla se le genera ya el número que se le va a asignar al paciente, a la vez su fecha, estado y a la vez el foreign key del ID paciente y el de tópico que estaría conectado. En cuanto al triaje, acá tenemos ya más detalles sobre entre lo más importante está el nivel de prioridad, donde se le va a asignar del 1 a 3 sobre qué tan importante se le debe atender, siendo así el 1 el más crítico. Y a la vez que la atención médica, este consiste en que cuando el paciente ya se le da ya básicamente su atención médica. Es ahí donde está toda la fecha de atención, diagnóstico, tratamiento y a la vez conectado con el turno, el historial y el usuario, haciendo así y haciendo que este se cierre todo el ciclo de este diagrama. Y en cuanto a alerta, este se le va a dar una notificación sobre que si ya es su turno para hacer su atención médica. Y en cuanto al físico, entre lo más destacado tenemos en que la tabla paciente, en la parte del DNI, está con Barshar, aunque se me había olvidado, con Barshar 255, digo 8 diré, y a la vez que está con Not Null y Unique. Esto con el fin para que no se haga un duplicado de identidad del paciente. En cuanto al turno, tenemos el estado en que la parte de EMU se tiene 4 opciones, sobre de espera, en atención, atendida o ausente. Y este que está conectado con la alerta, así avisando que cómo es el estado de su turno del paciente, obviamente. En cuanto al triaje, tenemos el nivel de prioridad, que está con el valor de Tiny, ya para identificar qué tan importante es. Y, y en cuanto a, y en cuanto a usuarios, disculpa, en cuanto a reporte, en la parte de formato de aportación, de reportar, ahí se le asigna del enum la opción de PDF o Excel. Este con el fin para poder darle más opción sobre qué formato pueda reportar. Y bueno, eso sería esta parte. Fue un gusto de haber atendido muy bien y muchas gracias. Hasta luego.